La primera pregunta es para Luis de la Mer, que me gustaría que definiera cuáles son las características disruptivas de este acuerdo de infraestructura con Sion. La compartición de infraestructura nace de las economías de escala. Las redes de telecomunicaciones tienen muchas economías de escala, la red de acceso, tanto fija como móvil, los dos tienen muchas economías de escala, y las redes de transporte también. Dentro de los mercados de las telecomunicaciones, la compartición entró como una herramienta regulatoria al principio. Entonces, se creó una especie de mala fama dentro del mercado hasta que mientras había grandes crecimientos, primero de la fija y después de la móvil, hasta mediados del 2010, entre 2010 y 2015, con grandes crecimientos, la compartición de infraestructura la verdad no tuvo demasiado auge. Pero cuando los ingresos empezaron a estancarse, claramente empezó a aparecer la necesidad de nuevas fuentes de eficiencia para reducir costos. Y cuando hay economía de escala, lo que hay es que los costos bajan en la medida que se llena más la red. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo a partir de 2015, empezamos a estudiar, algunos de los trabajos los hicimos contigo, Mariana, es identificar operadores que estuvieran desplegando, que estuvieran desarrollando redes, o que tuvieran planes de desarrollar redes, igual que nosotros teníamos planes de desarrollar redes en los mismos lugares. ¿Por qué? Porque no tiene sentido desplegar dos redes en una localidad, y menos si esa localidad es una localidad relativamente chica o relativamente dispersa, porque el take y la rentabilidad que van a tener es menor, y probablemente no sea rentable para ninguno de los dos. Entonces, una de las cosas que vimos fue buscar gente que estuviera desplegando redes en lugares donde nosotros teníamos interés de desplegar, y una de las cosas que hemos encontrado es que Sion estaba trabajando con muchísimos operadores pequeños, con cableras y con ISPs, desplegando redes, en algunos casos de fibra, otras mejorando redes de HFC. Y yo creo que la parte disruptiva es que hacemos un acuerdo entre varios, no es solamente un acuerdo bilateral en muchos de los casos. Y otra de las características disruptivas, por lo menos hasta ahora yo no tengo noticias, es la de la existencia de la desagregación de la red de cable. Había un caso en Bélgica regulatorio que por una fusión se obligó al operador de cable a desagregar sus redes de acceso, pero no hay demasiados otros antecedentes de esto. Evidentemente, en un acuerdo entre partes es mucho más fácil hacer esto que desde el punto de vista regulatorio, pero yo creo que de acá para adelante cualquier medida regulatoria que quieran tener, o sea, claramente es posible hacer este tipo de acuerdo. Básicamente lo que hacemos es compartir el acceso al cliente final en un modelo de compartición de este acceso, y modelo en el cual en el minorista competimos, pero en el mayorista compartimos. Me gustaría que nos cuente cómo fue avanzando. Este acuerdo se firmó en agosto, ¿en qué estado estamos hoy? De agosto a noviembre es por ahí muy poco tiempo, pero ¿cómo está avanzando este acuerdo? Muy bien, con pruebas técnicas que están concluyendo en un proceso interesante, entendiendo un poco también el rol de Sion, ¿no? Nosotros articulamos la infraestructura de operadores locales, como decía Luis de la Mer, con un gran operador como Telefónica, con estándares de clase mundial y con otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, los procesos de pruebas técnicas y de adaptación de sistemas es algo que nos ha llevado tiempo. De hecho, estamos trabajando ya hace unos meses en eso, y están concluyendo, así que en el 2022 va a empezar un proceso de migración en volumen que nos tiene a todos muy entusiasmados. Creo que, y continuando un poco con lo que comentaba Luis, este modelo tiene lo virtuoso de que es a favor de todos. Es un modelo donde se reúne todo el ecosistema de la industria, todos tenemos un rol. Sí, tal vez hay un cambio de mindset en algún sentido con respecto al histórico, ¿no? Y hay una cultura propia de nuestra industria y propia a lo mejor incluso hasta de Argentina. Pero mirando el contexto general de la industria, mirando el mundo, mirando globalmente cómo la industria está evolucionando,
Rápidamente este modelo está encontrando interés en muchos otros operadores también, porque lo que deja muy en claro es un futuro de beneficios para todos, ¿no? Beneficio para el consumidor, que pasa a tener un mejor servicio, una mejor tarifa, un futuro de operadores con rentabilidad, un futuro de servicios de última generación de la mano de Movistar también en cada localidad. Creo que logramos reunir lo mejor de cada uno, y eso es algo interesante, y creo que es un paso de madurez de la industria también, ¿no? Convengamos que esta es una industria, por lo menos en lo que tiene que ver con Internet, relativamente joven, cuando lo comparamos con otros sectores de la economía, y en lo personal, y sé que también a Telefónica también así le sucede, a Luis, es algo que nos genera mucha satisfacción, porque sentimos que es un paso de madurez en la industria, ¿no? La capacidad de ponernos de acuerdo en cómo hacer mejor las cosas para todos. Así que terminándolo por las técnicas y comenzando en 2022, donde se va a empezar a migrar de manera masiva a clientes. Migrar de manera masiva a clientes, ¿cuánto creen cómo creen que se puede acelerar la migración de esos clientes, a diferencia de cómo sería si esto fuera un acuerdo, si esto no fuera un acuerdo, si esto fuera que cada operador va con su red y trata de hacer su red y migrar a sus clientes? ¿Qué cálculo tienen? ¿Cuánto se acelera? Más que acelerar, las ventajas que tiene, como dice Luis, es el tema de no estar desplegando, no estar duplicando unas redes de acceso. Yo creo que esa es la principal ventaja. Al final, todo el equipamiento en casa de cliente se necesita desplegar de la misma forma, y básicamente la capacidad de llegar al hogar y todo eso es prácticamente similar. La ventaja es que estamos utilizando una sola red para el acceso de los dos proveedores, y ese acceso de la red lo estamos compartiendo, con lo cual hay reducción de costos para ambos, ¿no? Yo creo que cualquier modelo de compartición, una de las claves que tiene que tener es cuál va a ser el cliente principal que va a estar sobre esa red, porque sin ese cliente ancla, bueno, lo presentaste en los documentos que tenemos, pero es muy importante porque justifica el caso de negocio. Después, una vez justificado el caso de negocio, cualquier adicional que se suba es mayor rentabilidad. Pero más que la aceleración, que yo creo que es muy importante y sí se va a hacer relativamente rápido a partir de 2022, la clave es los ahorros y la eficiencia para poder llegar a más lugares. O sea, lo que estamos haciendo con esto es llegar a lugares que cada uno de los dos, si hubiera desplegado por sí mismo, no hubiera tenido interés en llegar, porque el take no da para que sea rentable. Cuando uno despliega fibra, tiene un determinado take que es de equilibrio. Bueno, para ninguno de los dos nos daba. La suma de los dos sí da, con lo cual estamos llegando a zonas que no son rentables para un operador, pero sí son rentables para dos. Esa es básicamente la clave. ¿Cómo se modifica o en qué impacta esta tendencia hacia las redes neutrales en la demanda de fibra óptica que tienen ustedes? De modo general, né, o consumo de fibra óptica ha incrementado e se incrementará muito mais nos próximos 2 a 3 anos. Né? O que estamos observando é que as redes neutrales demandam promédio pouco mais grande de fibras ópticas dentro dos cables, né, de redes troncales e de distribuição. Pois estas empresas de redes neutrales também estão se preparando para outros serviços, además de FTTX. Né? Então, muitos têm a visão de que as redes neutrales reduzirão o consumo de fibras ópticas. Mas não é isto. Estas redes aceleram as inversões, né? E optimizam o espaço, né? de todos. Né? Hoy corresponde a un importante percentual de las nuevas redes de la región. ¿No? Los puntos claves en los productos están en los productos diferenciados, ¿no? Que se posibilitan entregar un mejor servicio, ¿no? Y tener alta disponibilidad y flexibilidad y mayor facilidad de gestión, ¿no? También la facilidad de mantenimiento, ¿no? Y un bajo SLA, ¿no? A rede tem que ser duradoura. Por isso é importante, né, ter produtos de melhor qualidade e de fácil conexão. Né? Então, a demanda de fibra óptica
yo creo que, como ya dije en el comienzo, ¿no?, va a crecer y en los próximos años, ¿no?, como ya observamos que está creciendo. Ahora me gustaría que José Mir de Ufinet nos cuente un poco más sobre este acuerdo con ETB Colombia y en qué estado está el avance del proyecto. Yo prácticamente di los titulares, que nos cuentes en qué consistió y el estado actual. El acuerdo con el operador de Bogotá, digamos, tiene dos fases, ¿no? Una fase que es relativa a las dos empresas, con su voluntad de hacer una red neutral y avanzando con una propuesta al mercado de ese tipo de solución, y otra fase que es la fase de aprobación frente al regulatorio, que estamos haciendo las cosas bien. O sea, de este camino que está siguiendo su marcha, bueno, vamos a esperar alguna respuesta muy pronto, y ahí simplemente tenemos que esperar que nos dicen los distintos departamentos. Frente al caso de la construcción y definición de una red neutral, pues el punto de partida ha sido exactamente los que acaban de comentar aquí los colegas. Siempre es ideal tener una solución de red compartida por temas sobre todo de precio. Esto sin duda es un tema de que ayuda las inversiones. De otro lado también hacer una red para que sea una red multioperador ayuda a hacer las cosas bien hechas. Estamos hablando de una red de calidad que tenga todos los elementos para aprovechar de esa red para que múltiples operadores la puedan usar. Y así que finalmente ya no será, y esto ha sido evidentemente uno de los puntos de discusiones y sigue siendo un punto de discusión. Bueno, yo doy mi servicio, estoy hablando como operador, un operador, digamos, minorista, porque tengo mi red. Mi red es la diferencia que el cliente compra. La verdad que lo sabemos todos que no es así. El cliente compra el servicio, compra el contenido, compra muchas cosas que, bueno, puede que también sea la red, pero se está volviendo más bien una commodity y aún más cuando toda esa red se está uniformando en el acceso con redes de fibra. Antes puede que era un poco más distinto, tener tipo distinto de fibra de cobre o de cable o de disculpe, red de cobre, de cable o de fibra. Esto sí, puede que un tiempo eso daba un poco de diferencia en términos de performance, ¿no? Ahora, con toda esa evolución a redes de fibra, evidentemente se tiene que buscar, ¿no?, la diferencia de valor agregado en otros elementos y ayudar a tener economías de escala. Esto es el punto fundamental y fue también parte de la discusión que tuvimos con ETB para organizarnos. Estamos ahora en la fase de construcción de red. Ahora, independiente de la aprobación de la SIC, la aprobación del regulador nos dirá si podemos ir con una solución, digamos así, de joint venture oficial, o tenemos que ir por acuerdos comerciales en que evidentemente no necesitamos aprobación. Ahí un poco es la cuestión. Son 1.300.000 hogares que estamos construyendo para agregarlo a lo que ya existen de ETB en la ciudad. Será a final de 2022 una red de 2,5 millones en la ciudad que será compartida entre todos los que puedan acceder. Una consulta, y ETB sería como el cliente ancla, como lo que explicaba Luis, o sería otro rol. Bueno, digamos así, cliente ancla en cuestión de primer cliente, sí, va a ser el primer tenant, pero creo que tenemos un poco que pasar del concepto que se ha hecho así un poco común en los términos de los torreros, ¿no? Tengo el primer tenant y después el segundo tenant va a aprovecharme los costes. Finalmente es un cliente efectivamente súper importante porque va a ser el primer que va a usar la red. Los otros operadores que la pueden usar van a tener mismas condiciones de acceso. Lo único que hará será la diferencia en el éxito de cada uno tendrá en el mercado. Pero evidentemente esto ayuda evidentemente a tener un compromiso de uso de la red y será el primero y esperamos el primero de muchos. ¿Tienen estimados más o menos cuántos otros clientes podrían subirse a esa red pensando en ISPs o ISPs y empresas? No sé cómo lo dimensionan.
Sí, todo depende del tamaño de los operadores, grandes, pequeños, y en principio la red soporta, bueno, está construida con estándar para ser una red abierta, así que cualquiera puede atender y tener supervisión sobre la parte de infraestructura que irá utilizando. En principio, cuántos caben dentro de la red. Por ejemplo, nosotros estamos exportando el concepto de red que se desarrolló en Italia con Open Fiber. Open Fiber en Italia tiene 160 operadores inscritos para usar su red. Evidentemente no todos en el mismo lugar, pero sobre todo el Estado italiano, y así será. O sea, cuanto más, mejor, y será más exitosa la propuesta. Luis de la Mer, en tu caso, ¿no? Se planteaba el caso como inédito para América Latina. Vos habías comentado en algún momento que había un caso similar en Europa, pero quería que volcaras en este evento por qué te parecía inédito este modelo. Históricamente se había considerado el tema de desagregación de la red de HFC como algo imposible. Inclusive en algunas de los remedies que se ponían a distintas fusiones de compañías de cable, en Chile, en Argentina mismo, siempre se consideró la segregación de una parte de la red como uno de los remedies posibles, pero nunca la desagregación del bucle, como sí se hizo en la telefonía en su momento en ADSL y después en fibra. Siempre la desagregación de las redes de telecomunicaciones fue algo prácticamente viable y técnicamente viable desde el principio. Las redes de HFC era como un mito que no se podía. Entonces yo planteo que lo que pasa es que siempre es mucho más fácil hacerlo cuando hay voluntad de las dos partes, que cuando el regulador se mete a tratar de obligar a una de las partes a hacerlo de una determinada manera. Yo lo que creo es que esto es una forma más eficiente de hacerlo, donde las dos partes, como decía Luis Quinelli, las dos partes salen beneficiadas. Salen beneficiadas porque utilizan la economía de escala, no porque se les obligue a una a hacerlo o a otra. Creo que es un modelo parecido a cualquier despliegue de fibra. Tampoco es la única modalidad en la que estamos trabajando juntos. Nosotros tenemos también despliegues de fibra conjuntos con Sion, y no solamente de HFC. Lo que decía yo es una faceta novedosa de esto, es la desagregación de la red de HFC. Pero entiendo que al final del camino la mayor cantidad de hogares compartidos que vamos a tener van a ser, hogares pasados compartidos, van a ser de fibra. Y pasando a Luis Quinelli para otra consulta. En el mapa de ruta hacia adelante, ¿vislumbran una posibilidad de exportar este modelo que están encarando en Argentina, pero en otros países de América Latina? No sé si nos podés adelantar algo de eso. Sí, estamos trabajando en eso, en nuestro foco, ¿no? Que es el interior de los países. Esos son los territorios donde hemos desarrollado una habilidad para ser eficientes, así que estamos trabajando en eso, estamos junto con Telefónica también viendo diferentes oportunidades. En un modelo, completando, agregando algunas cositas a lo que veníamos comentando, que tiene algunas características particulares, porque es un modelo de operación conjunta, ¿no? Luis decía recién, Luis de la Mer, lo bueno que es cuando los privados nos ponemos de acuerdo sin un regulador que nos esté obligando, ¿no? Y aquí no solamente estamos compartiendo un poste, estamos compartiendo un cable, sino que estamos operando en forma conjunta. Y eso es interesante porque vamos a las eficiencias en su máxima expresión. Cuando estás trabajando en el interior, y especialmente en el interior de los países, ¿no? las ciudades más alejadas, la eficiencia pasa a ser una variable crítica para poder alcanzar a todas las personas que es necesario conectar a Internet. Y en ese sentido creo que algo bueno también, y creo que se mencionó brevemente, es que estamos con el foco puesto en conectar a todos, digamos, ¿no? O sea, cambia la lógica. En vez de estar 3 invirtiendo en infraestructura en el casco urbano de una ciudad, compitiendo con infraestructura, que es un modelo que definitivamente quedó en la historia, en esta industria, y es muy ineficiente, nos ponemos de acuerdo para darle cobertura a toda la ciudad, ¿no? Con una única infraestructura, y competir obviamente comercialmente como debe ser, pero con una única infraestructura. Así que ese modelo lo estamos comenzando a exportar fuera de Argentina,
con esta novedad de que es una operación conjunta, pero en su máxima expresión, porque definitivamente hacemos todo juntos, ¿no? Pablo Vita, de Infinera, que también es parte de este panel, quería consultarte qué peso están teniendo las redes neutrales en la demanda de soluciones de Infinera en la región. Primero, me gustaría comentarte cómo está, digamos, y por qué creemos que Aislado Infinera, que es un momento muy propicio para el desarrollo de las redes ópticas abiertas. Hoy vemos que confluyen tres factores, tres motivadores, tres realidades. Uno, el desarrollo de la industria, digamos, de redes ópticas. Nosotros, cuando hablamos de redes ópticas abiertas, hablamos básicamente de dos capas. Una capa cero, que es la capa responsable de la amplificación, de los filtros, que tiene un desarrollo, un ciclo de renovación más bien largo, y una capa 1, la capa de los transponders, que es efectivamente la capa que es responsable de brindar la interfaz de cliente y modular, digamos, al sistema de WDM, que tiene un ciclo de industria mucho más dinámico. Y es justamente en esa capa, la capa óptica, la capa de transponders abiertos, que tuvo un desarrollo fenomenal en el último año. Nosotros como Infinera, como uno de los líderes, más un par de proveedores más, hoy estamos hablando de quinta generación de motores fotónicos. Infinera tiene su propio desarrollo motor fotónico, que por ejemplo pueden transmitir hoy por hoy 800 gigas en más de 1000 kilómetros de fibra. Ese es un hito de la industria y eso da numerosas ventajas, digamos, en todos los despliegues. El segundo factor es el que discutimos mucho ayer en los paneles, ¿no? Estamos viendo un crecimiento del aumento, o sea, un aumento claro en la demanda de ancho de banda, por supuesto dependiendo de cada país, por supuesto en cierta forma ralentizado por el efecto de la pandemia, pero eso se ve y se está viendo. Y en tercer lugar, el operador, que tiene que usar las herramientas que nosotros le damos, que tiene que responder a esa demanda de manera rápida, costo eficiente, y en muchos casos con restricciones. Sin entrar en detalles, hay hoy por hoy restricciones de ciertas tecnologías o ciertos vendors de índole geopolítica, que de alguna forma hacen que la red que algunos operadores tienen no sea abierta en su totalidad. Yendo a tu consulta y respondiendo, en general todos los requerimientos de redes que tenemos como Infinera hoy tienen algún grado de apertura, te diría que todas. Digamos, población de proyectos que tuvimos en 2021 como Infinera, diría que un 30% son realmente redes abiertas. Ese porcentaje es similar en otros países. Por supuesto también depende mucho del país, estamos con grandes despliegues en Colombia, en Chile, por supuesto en el segmento subsea, que es un segmento core para Infinera, pero digamos, estamos hablando de ese porcentaje y digamos que creemos que va a crecer en el futuro, basándonos en lo que comentaba antes, ¿no? Esos tres factores que creemos es un momento bisagra en la industria y en el mercado. Me gustaría que Marcos Sabino nos cuente un poco, ya que Furukawa participó en la creación de la red neutral de Fiber T1 en Brasil, un poco cómo es este caso y el producto de Furukawa IoT. Bueno, haciendo un breve histórico, né? Entonces, Fiber T1 nació de Phoenix Tower, né? Que es la torrera, né? Y tenía una división de fibra óptica, né? Y pasó a ser llamada Phoenix Fiber y después comprada por Fiber T1, né? Bueno, entonces hoy Fiber T1 es una empresa que tiene sus propias redes, ¿no? Y las opera. Su activo movilizado es la red, ¿no? Y miran siempre por tener y disminuir costos, ¿no? De la operación y mantenimiento, ¿no? Bueno, ellos tenían bastante gente en terreno trabajando en la operación, en el mantenimiento, ¿no? Y necesitaban encontrar una manera de tener menor costo efectivo y reducir el SLA. Bueno, entonces nos buscaron en ese momento, ¿no? Y nos preguntaron si nosotros teníamos alguna solución que podría ayudarles en sus retos, ¿no? Bueno, y fue en este momento, ¿no?, que hicimos nuestro aporte para el suceso de las redes neutrales de Fiber T1. Con una solución 100% Furukawa, la cual utilizan sensores em cajas e um software que pode monitorar toda a rede, ajudando tanto na construção, operação, mantenimento. E começamos a trabalhar com eles. Começamos com uma Proof of Concept na cidade de Varginha, né, a qual se mostrou bastante efetiva, e cerramos um contrato com eles, né.
Hoy, ellos monitorean con nuestra plataforma más de 30.000 cajas, ¿no? Utilizan 1/3 de la gente en campo y bajaron los costos de operación en aproximadamente 30%. Y eso nos es bastante gratificante, ¿no? El material que ellos utilizan es 100% Furukawa, ¿no? Y entregamos servicios a ellos con nuestra plataforma FTTX Full Service. ¿Qué quiere decir esto? Lo cual nosotros acompañamos, ¿no?, el cliente desde la fase inicial de proyecto, damos todo el soporte para hacer las instalaciones y certificamos la red. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que trabajamos con ellos, ¿eh? Y creo que fue algo bastante satisfactorio para nosotros y para el cliente también. Vamos ahora a José, de Ufinet. Así como tienen el acuerdo NTV, ustedes también tienen otros proyectos en Cartagena, Lima, en el partido Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. ¿Cuántos hogares pasados alcanzan con estas localidades? ¿Y qué otras localidades, ciudades están en el mapa de ruta de Ufinet para los próximos 2 o 3 años? Ufinet es un operador que es neutro desde siempre, o sea, vive con fibras neutras desde su nacimiento, digamos así, hace más de 20 años. Y ahora el tema del FTTH que se ha hecho tan urgente, claro, nos ha llamado la atención y tenemos varios proyectos, como tú bien has dicho, Ariana. En Colombia tenemos ya algunas redes puestas. Tenemos unos 200.000 hogares pasados al día de hoy, más o menos, ¿no? Tenemos después que agregar lo que estaba comentando, lo de TV, 1.300.000, y bueno, ¿cuál será el futuro? Allá donde nos traigan los operadores, donde hay necesidad de fibra neutra, iremos. O sea, esperamos que sean muchos millones de hogares a pasar en los próximos años. Estamos, como tú dijiste bien, en Colombia, estamos en Brasil, en Sao Paulo, estamos en Lima, estamos en Buenos Aires, estamos en Paraguay, estamos también en la parte con algunos proyectos en Panamá. O sea, allá donde hay presencia de Ufinet, siempre hay también demanda de esos tipos de redes. Tenemos modelos que se pueden adaptar a despliegues pequeños, donde hay muy pequeñas comunidades de 5 o 10.000 clientes como mucho, y otros que se adaptan más a proyectos más grandes, como es, por ejemplo, el de Bogotá o de Florencio Varela o de Lima. Y la idea siempre es tener una solución que pueda adaptarse a las necesidades de los clientes, bajo el entendimiento que son todas redes pensadas y diseñadas, instaladas para ser redes abiertas, para permitir acceso a todo tipo de cliente. Quería hacerle una pregunta a Luis Quinelli. Otra de las cuestiones interesantes que tiene este acuerdo es que fue, digamos, que para financiarse emitieron el primer bono social del mercado de valores destinado a telecomunicaciones. ¿Me puedes explicar un poco más qué implicancias tiene esto y qué significa? Me río porque suena glamoroso, así como lo dijiste. Bueno, en nuestro proceso de desarrollo como compañía nos financiamos en el mercado de capitales, y lo que hicimos fue emitir el primer bono en el mercado local de Argentina, o sea, la primera emisión de deuda calificada como una emisión de deuda para un proyecto de impacto social. Lo que estamos haciendo en el interior del interior, junto con Telefónica, es llevar conectividad a lugares donde está faltando, o donde de repente a lo mejor faltaba hacer mejoras. Así que lo que hemos hecho fue darle una calificación social que está alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU a esta emisión de deuda, que fue básicamente ponerle una etiqueta a algo que ya veníamos haciendo. Es nuestra 7ª emisión en el mercado de capitales. Somos una compañía que está en la Bolsa de Comercio hace ya muchos años. A través de esa fuente de financiamiento hemos hecho buena parte de nuestro desarrollo como compañía. Y lo destacamos porque nos parece que es interesante. Hoy en día el capital se está dirigiendo hacia proyectos verdes, hacia proyectos de impacto social. O sea, el capital, así como la industria de telecomunicaciones entró, creo yo, en una fase de una inteligencia mayor, justamente por esta
este paradigma colaborativo en el cual está entrando la industria. De la misma manera, el capital en simultáneo se está dirigiendo hacia proyectos que de manera real y verificada tienen un impacto positivo, ya sea en términos ecológicos, en términos sociales, y todos sabemos el impacto que tiene Internet, lo importante que es. Estamos aún todavía en una pandemia donde Internet fue uno de los 3 elementos principales para nuestra vida, además del barbijo y el alcohol, así que tiene, por supuesto, muchísima importancia, y pensando justamente en lugares donde faltaba más Internet, bueno, claramente es un proyecto con impacto social. Esto es importante porque estamos viendo una brecha en el mercado local. Esto ya existe a nivel internacional, pero sí por primera vez en Argentina, y este camino que vamos de alguna manera pavimentando, acompañados también por el Banco de Valores, por el mismo mercado, por la misma Comisión Nacional de Valores, que se vieron muy entusiasmados con el proyecto, seguramente va a ser un camino que van a poder otros operadores también transitar. A mí me parece interesantísimo, y como hay público de Latinoamérica me gustaría contar esto, ¿no? Sion es el único ISP de Argentina que cotiza en bolsa y, digamos, parte de ser una mediana empresa. Veíamos cuando mirábamos Brasil, que algunos hicieron sus IPOs, abrir el capital en Argentina tiene una dificultad adicional. El mercado de capitales es muy, muy pequeño, y ustedes han sido audaces, entonces se ve que eso me hizo transmitir el glamour, pero me parece que es un valor agregado importante. Y el otro es que pones en agenda el tema del bono con impacto social, el impacto social, la sostenibilidad, que es otro tema del que vamos a hablar más enfocado en lo que es el mundo green en el último panel, pero son temas que pasan a estar en las agendas de compañías de todos los tamaños. Eso también me parece un punto interesante. Me gustaría hacerle una pregunta a Marcos Sabino. Si creen que la compartición de infraestructura van a tener un rol preponderante en la expansión de fibra en los próximos años en América Latina. Si miramos, vamos decir, para o mercado da Europa, né, este modelo de redes compartidas já é um negócio que já existe há mais de 10 anos, né, o qual traz grandes benefícios, né, principalmente ao cliente final, né, por la disponibilidade de serviços e operadoras que podem entregar estes serviços a eles, né. Bueno, como bem dijo Luis Quinelli, né, as operadoras podem optimizar seus recursos, né, e reduzir as inversões na construção de redes. E aí vem o que ele disse, né, e dedicar-se mais a servir ao cliente com novos serviços, né. Então, creio que tanto o modelo de redes compartidas como o modelo de redes próprias, né, irão coexistir, né, y van a convivir de forma armónica. Como sabemos, el mercado va a veces tomando tendencias que vienen más del mercado americano y otras veces más del mercado europeo. Estuvo bueno remarcarlo. Ahora me gustaría preguntarle a Pablo Vita de Infinera qué es lo que observan en Infinera con respecto a la estandarización o las dudas que surgen a la hora de encarar proyectos de redes abiertas. En primer lugar, dudas no, como Infinera por lo menos no tenemos. Infinera tiene una clara estrategia de evolución hacia redes ópticas abiertas. Tenemos, digamos, productos ya, transponders abiertos, sistemas de gestión con interfaces para gestión, sistemas SDN, controladores SDN, digamos, con interfaces abiertas, con lo cual de la Infinera la estrategia es clara. Por supuesto que hay un camino de estandarización y hay que atenerse a eso, y también eso es motor en parte de la industria. Infinera está trabajando fuertemente con la ONF, con el TIP, con el Telecom Infra Project, junto con Telefónica, con todas las entidades de estandarización, ¿no? Lo importante es, o sea, no vemos dudas, sí que es importante que, digamos, que más proveedores se sumen a este proceso de estandarización. Y también es importante que el operador, digamos, que se decida a desplegar redes ópticas abiertas, lo haga, digamos, con vendors que tengan esa clara visión y esa clara
digamos, voluntad de formar parte de esa apertura, ¿no? Lamentablemente no todos los proveedores de distintas tecnologías, digamos, están en esa línea. Nosotros como Infinera y otros proveedores claramente sí. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que es el futuro, y como decía al principio en mi intervención anterior, y también coincidiendo mucho con lo que comentaban tanto de Telefónica como Finet, es un momento bisagra en la industria por distintas razones, por la pandemia, porque muchas redes se tienen que rehacer o modificar o transformar, por el advenimiento de 5G, porque se están dando crecimientos, digamos, por supuesto, dependiendo de cada país, pero digamos, post pandemia, digamos, con demandas por ahí demoradas, entonces es el momento para hacer cambios, para encarar digamos, las redes de manera más abierta, pero de ninguna forma, o sea, de Infinera tenemos una clara visión de cuál es el futuro, de ninguna forma, digamos, es un showstopper, digamos, el tema de estandarización, sino que hay que asegurarse que los vendors, digamos, la sigan y, digamos, asociarse con vendors que eso lo aseguren, ¿no? Me gustaría que José nos cuente un poco sobre las compras de NB Telecom en Río de Janeiro y Nedetel en Ecuador. ¿Qué significado en particular tienen estas dos adquisiciones en la presencia regional de Ufinet? La plataforma de Ufinet es una plataforma regional. Estamos cubriendo al día de hoy 15 países, de México hasta Argentina y Chile. Y evidentemente la propuesta de valor que podemos hacer en el país depende evidentemente de la capacidad de llegar a proveer conectividad. Entonces se puede, como siempre, entrar en un país de forma orgánica, construyendo, desarrollando redes, o hacerlo un poco más rápido comprando empresas. Y eso pues fue un poco la decisión en la parte de Brasil, porque Río es súper importante después de nuestra presencia en Sao Paulo, que empezó en 2019, y ahí se ve un poco una trayectoria de estar disponibles para nuestros clientes en los lugares donde ellos no necesiten. Y en Ecuador también esto es parte de ese plan. Como podéis pensar bien, la posición geográfica de Ecuador ayuda mucho a tener una red que pueda conectar en forma terrestre como casi uno de los pocos, si no los únicos, todos los países de América Latina, con una red que pueda pasar por todos los países desde el Caribe hasta a la punta más al sur de la región. Y eso hace parte de esa estrategia. Así que el operador, digamos así, la misión de ser un operador neutro pasa a través de todas los niveles de la red, de la parte de larga distancia, metro, agregación, y como eso hemos hablado hoy, la parte de acceso. Simplemente es parte de la misión y de la evolución de Ufinet dentro de la región para convertirse en un partner fiable, que tiene capacidad y conocimiento y puede dar respuestas a sus clientes. Luis de la Mer nos cuente un poco qué más nos puede decir de las experiencias de Chile y Colombia de los casos de OnNet Fibra. ¿En qué estado están? ¿En qué se diferencian de lo que hace en Argentina con Sion? Y un poco ampliar la información que yo di al principio. Tenemos ya cerrado un acuerdo con KKR en los dos países. Tenemos ya firmado y lanzado la FiberCo de Chile, básicamente con el acuerdo ancla con Telefónica de Chile, pero con la vocación de venderle a otros operadores también en Chile. Y el objetivo de esto es la aceleración del despliegue, básicamente. O sea, como al mismo tiempo que se tiene que desplegar fibra, también en la mayor parte de los países se licitan frecuencias y hay que desplegar redes de móviles. Obviamente la capacidad de inversión es finita, y lo que prima es tratar de lograr una solución para las dos cosas. Entonces, una de las herramientas que se encontró, la más eficiente a nuestro entender, que se encontró de lograr CAPEX para las dos cosas, inversiones para las dos cosas, es generar un vehículo que tenga la financiación suficiente como para poder acelerar el despliegue de fibra, que sea disponible
para el segmento minorista, perdón, de Telefónica de Chile y de Telefónica de Colombia, y que pueda llegar también a lugares donde por ahí hubiéramos llegado un poco más tarde por la velocidad de los despliegues, ¿no? Entonces, claramente es parte de la estrategia. Yo creo que va a ser va a ser un ejemplo que va a hacerse en otros países más también. Todavía tenemos en estudio hacerlo en diferentes países. Y en Argentina, el caso con Sion, yo creo que es diferente por el tema de lo que decía Luis Quinelli, como él lo decía, ¿no? El interior del interior. Una cosa es un despliegue como el de Santiago, como el de Bogotá, y después de todas las ciudades que se van a hacer en Chile y en Colombia, donde básicamente se está yendo como tradicionalmente se hace desde arriba hacia abajo. Y otra cosa es lo que estamos haciendo con Sion, que empezamos desde Tierra del Fuego y vamos a ir subiendo geográficamente por toda la Patagonia, donde estamos yendo desde lo más lejano a lo más cercano. Creo que entonces el modelo tenía que ser diferente porque claramente los economics son diferentes. Y el modelo que elegimos entendemos que es el más adecuado para esta zona. Básicamente eso, pero que es una tendencia, que es algo que como Grupo Telefónica vamos a hacer en todos los países que tenga sentido hacerlo, y que la razón principal de hacerlo es poder desplegar las redes móviles y las redes fijas al mismo tiempo, con una velocidad necesaria para satisfacer a nuestros clientes. Una pregunta de Fabián Méndez que dice: ¿en Argentina existen las redes neutras y cómo acceder a ellas? Bueno, existen las redes neutras, están en proceso, pero ¿qué les contarían Luis y Luis? Redes neutras tiene dos componentes, ¿no? La parte técnica y la parte comercial. Desde el punto de vista comercial hay redes neutras, pero estas redes neutras quizá tienen una tecnología que ya no es, o sea, la red de ADSL siempre fue neutra, nació neutra porque fue una condición regulatoria el hecho de que fuera abierta a otros operadores. La red de cable nunca fue neutra, la red de HFC, y la red de fibra, hay ya algunos casos en Argentina donde hay más de un operador conectado a una red de fibra. Por ejemplo, el caso de American Tower. Allí donde American Tower ha desplegado, hay más de un operador conectado sobre su red, y hay intenciones, tenemos algunos convenios de confidencialidad, pero hay intenciones de algunas redes de fibra que tienen intenciones de ser también redes abiertas, pero todavía no hay ninguna desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista técnico, las redes de fibra, como conocen casi todos, o como conocen todos los del panel, necesita tener algunas características esta red para poder ser abierta, porque una cosa es proveerse fibra al hogar para sí mismo y otra cosa es abrirlo a terceros. No todas las redes que están desplegadas en Argentina en este momento tienen la capacidad técnica de ser abiertas, y todavía hay muy pocas, como decía, que tienen la capacidad comercial, o sea, que se hayan desplegado los acuerdos y que sean redes abiertas para cualquiera, ¿no? Y justo para completar, en Argentina sí hay redes neutras, simplemente pedir y existen, ¿eh? Las que tenemos son abiertas y cualquiera puede entrar, contactar con la gente de Ufinet si queréis, y las que tenemos están abiertas para todos, para que todos puedan subir, así que sin problema. De cualquier forma decidáis, ¿eh? Pasivo, activo, virtualizado, no virtualizado, o sea, están ahí, ya disponibles comercialmente. Y una pregunta de Natalia Torres para Ufinet: ¿el proyecto de fibra abierta en Bogotá va a fibrar el 100% de la ciudad? Pues sí, el proyecto va a fibrar el 100% de la ciudad, va a complementar lo que nos está cubriendo ETV hoy. Y finalmente todos los estratos hasta el 4 estarán todos cubiertos, ¿eh? Y 5 y 6 ya están cubiertos por múltiples operadores, así que será Bogotá y Cundinamarca, algunos municipios de Cundinamarca.